Con gusto los saludo a todos ustedes. Mi nombre es Maite Jaime Salviter, estudiante de la unidad de aprendizaje denominada Seminario de Casos en Defensa y Litigio Oral 2 del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral de la Universidad IEXPRO. El día de hoy, sobre el tema de la inimputabilidad, habremos de analizar lo contenido en el artículo 316 con relación a lo que establecen los artículos 414, 416 y 419, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto al tenor del contenido de la ponencia que hace el maestro Damián Campos García sobre el procedimiento para inimputables en el sistema acusatorio de justicia penal mexicano. Y es que aparentemente existiera o contradicción entre el 316 y lo establecido en el 414, 416 y 419 del mismo código. Sin embargo, los supuestos se van enmarcando también con relación a lo que establezcan sobre inimputabilidad o falta de responsabilidad o la no comprobación del delito en los códigos penales de las diferentes entidades federativas del país. Entonces, este análisis hoy yo lo estaré realizando tratando de dar respuesta a tres cuestionamientos importantes sobre el tema relacionados con la inimputabilidad por trastornos permanentes y por trastornos transitorios, los cuales pueden ser voluntarios e involuntarios de acuerdo a la clasificación que hacen, repito, tanto los códigos penales de los estados como el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, y que también aborda en su ponencia y hace medular de su tema el maestro Damián Campos en esa exposición magistral que analizamos para poder dar respuesta a las interrogantes que me dispongo precisamente a considerar. Empezaré por decir a todos ustedes que desde un punto de vista personal, el tratamiento de personas con trastornos mentales en el sistema de justicia penal mexicano es un tema muy complejo que debe de equilibrar la protección de los derechos humanos de quienes se encuentran en la hipótesis establecida. La necesidad de justicia y la seguridad pública dependen también mucho de cómo se trate este tema en la práctica, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Penales establece diferentes procedimientos y medidas de seguridad dependiendo de la naturaleza del trastorno para saber si este pues es transitorio o si es involuntario, si es transitorio y voluntario o incluso si la conducta, además de reunir los otros requisitos de los elementos del tipo penal, pues es cometida por una persona que bajo el tenor de los peritajes correspondientes, pues se trata de una persona con un trastorno permanente, lo que va a asegurar un enfoque diferenciado que corresponda adecuadamente a cada situación, ya que sería pues falto de derecho el poder juzgar bajo la misma perspectiva los diferentes tipos de trastornos, porque decíamos, por un lado pueden ser permanentes, pero también pueden ser transitorios, pueden ser adquiridos de forma ajena a la voluntad de la gente o pueden ser voluntarios, como pasa en el caso del consumo de bebidas embriagantes o de sustancias psicotrópicas, y es lo que justamente estaremos abordando en las respuestas de los cuestionamientos que hacemos para ampliar el análisis de la exposición magistral, decía, del maestro Damián. Ahora, iré dando respuesta a varios supuestos bajo una lógica jurídica y un criterio netamente personal a los siguientes planteamientos. El primero es saber si es adecuada la solución que el maestro Damián, como ponente, brinda respecto al procedimiento a seguir a una persona que cuenta con un trastorno transitorio
adquirido de manera involuntaria o de manera accidental. Hay que empezar por referir que la propuesta del ponente es aplicar las normas contenidas en el artículo 316 en la fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es un artículo y una fracción en específico que reconocen la inimputabilidad de una persona que ha sufrido un trastorno de forma involuntaria, es decir, una condición temporal y ajena a su voluntad, que desafortunadamente afecta su capacidad para discernir o para comprender la ilicitud de los actos que está cometiendo cuando se encuentra en este estado, que es imposible para esta persona también el diferenciar la conducta y conducirse de acuerdo a la comprensión que tenemos cualquiera de nosotros en un estado mental normal o sanos, por así decirlo. El artículo 316 en esta fracción, la fracción cuarta, proporciona un marco muy específico, pero también muy claro para tratar a las personas que sufren trastornos mentales transitorios involuntarios. Este enfoque protege a las personas de ser injustamente procesados, pero sobre todo penalizados por acciones que cometieron cuando ellos pues no podían controlar su estado mental y que tampoco ellos hicieron algo a propósito con la intención o con la conciencia de saber que iban a perder pues precisamente la comprensión, el análisis de su actuar. Entonces, juzgar a una persona que sufre un estado de trastorno transitorio e involuntario, como se trataría a una persona que con conciencia, con dolo, con premeditación, con alevosía, con ventaja, intenta o consuma un ilícito, pues sería contrario a derechos humanos. Y recordemos que nuestra Carta Magna, precisamente desde su artículo primero, pues está estableciendo lo fundamental de la aplicación de los derechos humanos en México. Y esto no exonera a lo procesal y específicamente al ramo penal, ¿no? La aplicación de este artículo asegura precisamente que se respeten esos derechos humanos de los individuos que han sido afectados de manera involuntaria por un trastorno, reconociéndoles la falta de intención y control sobre su actuación o sobre la situación en específico. Aquí viene a colación los rubros de equidad y justicia, que tratan precisamente de que las personas sean considerados en el proceso como inimputables de una manera justa para reconocer la influencia de factores externos y ajenos a su voluntad en la comisión del ilícito, por lo cual pues sería dable aplicar precisamente como lo menciona el ponente, el artículo 316, fracción cuarta, como una solución adecuada, pero sobre todo equitativa para las personas con trastornos transitorios involuntarios o accidentales. Después viene el enfoque de las personas que son juzgadas o procesadas argumentando o incluso probando con peritajes de la materia que cometieron la conducta o participaron en la conducta delictiva estando en un estado de trastorno transitorio, pero ahora voluntario, es decir, ellos decidieron consumir o decidieron colocarse en ese estado transitorio de manera consciente. Para las personas que adquieren un trastorno transitorio de manera voluntaria, ya sea con el uso del consumo de alcohol, de drogas y sustancias psicotrópicas en general, pues la solución del ponente habla de juzgarlas como imputables en razón de que a sabiendas de la condición que van a adquirir con el consumo o uso de sustancias, pues ellos aceptan
las consecuencias de los actos que pudieran cometerse con posterioridad. Entonces, el ponente habla de juzgar a estas personas de acuerdo al contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues siguiendo el procedimiento tradicional, con lo cual una servidora pues se encuentra en completo acuerdo. ¿Por qué? Porque en este caso hay una responsabilidad penal, porque la persona decide y actúa con conciencia de los actos y de los hechos jurídicos. Este enfoque subraya la responsabilidad individual al haber inducido la persona a su mente y a su actuar de manera voluntaria a un estado de alteración mental. La persona sabía o la persona debería de saber que sus acciones podrían llevarlo a un estado de trastorno mental que puede traerle consecuencias negativas y máxima aún consecuencias legales en sus acciones, por las cuales al concluir este estado transitorio, recobrarán la conciencia y tendrán que asumir la responsabilidad de lo que hayan hecho o en lo que hayan participado. Penalizar a quienes se incapacitan voluntariamente, pues actúa como un disuasivo, fomentando la responsabilidad personal precisamente para que el resto de la sociedad tomemos conciencia y podamos ser disuadidos y podamos también incrementar nuestra cultura de la prevención sobre la conciencia que tiene las implicaciones legales de consumir sustancias que alteran la mente. Aquí hay un tanto también de coherencia en el sistema judicial que ejemplifica precisamente el que con conciencia nos coloquemos o se coloquen las personas en un estado de interdicción transitorio de manera responsable y voluntaria. Juzgar a estas personas como imputables asegura esa consistencia y la coherencia de nuestro sistema de justicia penal y la aplicación de la justicia, diferenciando entre aquellos que sufren trastornos de manera involuntaria, que no pueden controlar y que tampoco son capaces de discernir entre su actuar y un actuar distinto que pudieran retomar. Entonces, juzgar a las personas con trastornos voluntarios como imputables es una solución adecuada, según un criterio de una servidora, que promueve la responsabilidad personal, pero también la coherencia de nuestro sistema de justicia penal. Y para el caso número 3, que también está establecido en el Código Nacional que estamos analizando, las personas que cometen un ilícito y que en la integración de la carpeta de investigación o la integración de la carpeta administrativa con los peritajes correspondientes, el Ministerio Público, la defensa, logran probar que, que esta persona que está siendo procesada, pues cometió la conducta en un estado en un estado de un trastorno permanente. El ponente dice, para individuos con trastornos permanentes se aplicarán las reglas del 414 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que entonces no contradice en nada a los artículos anteriormente analizados, ya que este 414 establece medidas de seguridad y tratamiento debido a la condición permanente del trastorno. ¿Por qué medidas de seguridad y tratamiento? Precisamente para ayudar o contribuir como sistema al cuidado y precisamente a la atención de la persona, pero también a la seguridad personal del sujeto y a la seguridad de la colectividad que rodea a este ser humano, que también puede estar en riesgo precisamente porque el procesado que tiene un trastorno permanente, pues nunca es apto o hábil para conocer la consecuencia de su actuar, lo cual pone en riesgo a su persona y a la sociedad
en general. El artículo 414 es muy atinado al establecer medidas de seguridad adecuadas para personas con trastornos permanentes, ya que asegura que reciban ellos un tratamiento necesario mientras, como lo decía hace un momento, también se protege a la sociedad de algún riesgo. Hay una atención continuada, las medidas de seguridad deben de incluir y se encuentra establecido en la ley, pues tratamientos a largo plazo que están adaptados a la naturaleza permanente del trastorno y que garantizan la atención médica y psicológica continua, algo que ya le corresponderá al sistema de penitenciario, que en todos los casos corresponde al Poder Ejecutivo según la competencia del fuero común o del fuero federal. Aquí también encontramos en este 414, en este numeral, proporcionalidad y humanidad, porque las medidas deben de ser proporcionales y también humanitarias. Estamos hablando de una persona que sufre una enfermedad mental, por lo cual no debemos de perder el enfoque en su tratamiento clínico y su rehabilitación en lugar de simplemente darle una penalización por un acto que ni siquiera es capaz de comprender ni de sus alcances ni del daño causado, ¿no? Entonces, aplicar las reglas del artículo 414 para personas con trastornos permanentes es una solución adecuada que equilibra la necesidad de justicia, de protección a la sociedad, pero también de atención médica para la persona que padece este trastorno permanente. No olvidemos que también existen medidas de protección, de garantía y sobre todo de beneficios para estas personas en la Ley Nacional de Ejecución de Penas que permiten, bajo el cumplimiento de requisitos o de ciertas condiciones, el cumplir con esas medidas de seguridad en externamiento bajo la atención o cuidado de un tutor moral. Entonces, no todo tiene que ser reclusión. También hay otras modalidades que la ley considera bajo, lo decía, el cumplimiento de requisitos específicos de la Ley Nacional de Ejecución de Penas para precisamente seguir garantizando la atención médica de la persona y la protección de la sociedad. Las soluciones propuestas por el ponente, para mi gusto, pues son adecuadas, corresponden a la naturaleza específica de cada tipo de trastorno y proporcionan un enfoque diferenciado entre cada uno de ellos. Para los trastornos transitorios involuntarios, la aplicación del artículo 316 y específicamente de su fracción cuarta es adecuada y es justa, ya que reconoce la falta de control del individuo sobre su estado mental, lo que lo coloca en una situación de riesgo que él no puede ni prever ni controlar. En cambio, para los trastornos transitorios voluntarios, pues es viable juzgar a estas personas como imputables y también es coherente y promueve la responsabilidad personal sobre la toma de nuestras decisiones de todos los días, ¿no? Y para el caso de los trastornos permanentes, pues las medidas del artículo 414 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues aseguran un tratamiento continuo, adecuado y digno para la persona a la que se le sigue el procedimiento, pero también hay una protección tanto para él como para la sociedad en general. En conjunto, estas soluciones representan en realidad un enfoque equilibrado y justo en el tratamiento de personas con trastornos mentales dentro del sistema de justicia penal, un tema que no debe de pasar desapercibido ni venido a menos, porque pues tenemos casos en la práctica mucho más amplios de lo que pudiéramos pensar o imaginar. Por mi parte, pues en esta ocasión es el análisis que puedo realizar respecto de esta figura de la inimputabilidad. Espero que volvamos a vernos pronto con otro tema también de análisis tan interesante como el presente. Me despido de todos deseándoles un excelente día.